Amor, pues qué gusto estar aquí. Estamos bien bendecidos y pues celebramos, estamos de fiesta. Todos los días celebramos que estamos todos despertando. Fíjate que yo desde aquel momento que tuve la cirugía de mi corazón, que algunos saben que tuve una cirugía hace algunos años, yo sé que el Señor hizo más que una cirugía física en mí. Cuando es del corazón, el Señor hizo en mi corazón, en mi alma, hizo algunos cambios. Me dice, Judy, está temblando. Y yo que soy chilango, le dije, ¿qué? No, hombre, no me digas eso, por favor. Me asusté. Dice, no, aquí no tiembla, mi amor. Bueno, y yo algo que me di cuenta es que el Señor me concedió poder dormir, tener paz en la noche, que fue algo que yo normalmente tenía cuestiones de levantarme, y no te digo que no me ha pasado, a veces el Señor te levanta a orar, ¿verdad? ¿Te ha pasado? Que te despiertas, no sabes ni por qué, pero dices, bueno Señor, pues ya estoy aquí, me voy a poner a buscarte, a conocerte en este momento, que realmente lo único que tienes opción es de quedarte ahí, a ver si contando ovejitas, o ponerte a orar y decirle, Señor, ¿qué me quieres hablar hoy? Pero cuando yo pasé este periodo, me di cuenta que yo pude descansar y todos los días que yo me despierto, yo digo, Señor, gracias por un nuevo día, porque un día, el 25 de septiembre del 2012, el Señor me permitió tener esta cirugía, mi corazón se detuvo, ¿verdad? Después de 33 años, se detuvo para tener un procedimiento y después volvió a andar. Mi respiración se detuvo para este procedimiento, mi corazón se detuvo y después volvió. El Señor me concedió pues este regalo de la vida. Entonces, cuando cosas así pasan, tú y yo no podemos olvidar, y aunque no te haya pasado, tú no puedes olvidar que tu vida hoy es un regalazo. Te levantas respirando, es un regalazo, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios. Yo estoy muy agradecido por este tiempo y por vernos aquí juntos, unánimes. Pero también sabemos que el enemigo está tratando de bloquearnos, de avanzar, de crecer, de conquistar esas cosas que está el Señor diciendo, oye, necesitas conquistar estas áreas de tu vida. Y sabemos que hay ataques de muchas maneras. Y hemos estado hablando de las armas de nuestra milicia, ¿verdad? De la guerra espiritual que es verdadera, que es real, que está sucediendo y tiene un efecto en tu entorno natural. Hay gente que dice, pues es que yo nada más estoy acostumbrado a ver lo físico, lo tangible, pero no han descubierto que hay un lugar en los cielos, un espacio que es donde se libran batallas espirituales, donde tú y yo tenemos que pelear. Y de esto te quiero continuar hablando el día de hoy. Hemos estado viendo diferentes puntos, pero el día de hoy yo te quiero hablar de la alabanza, la adoración y las acciones proféticas, ¿sí? Que son armas espirituales. La alabanza, la adoración y las acciones proféticas, ¿sí? Y comenzamos con 2 Corintios capítulo 10 del 3 al 4. Nomás voy a volver a traer este punto de referencia para iniciar la charla, que dice, pues aunque aún andamos en la carne, no militamos según la carne, ¿sí? 2 Corintios 10 del 3 al 4. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo te platicaba, creo que hace 2 domingos, que te decía que tengo un amigo que pues le gustan las armas, y estábamos platicando de que de repente se pone difícil el entorno, ¿verdad? Y se empiezan a oír tantas cosas. Se estaba hablando de cómo estaban los puentes con los inmigrantes y cómo están todas las situaciones sociales que se están efervesciendo mucho. Y entonces él me decía, oye, yo te recomiendo
que tengas un arma en tu casa, porque tal vez allá en México no tienen esta costumbre, pero yo te recomiendo que te compres un arma y la tengas, porque nunca está de sobra. Me dijo, ¿tienes un arma? Y le dije, pues no, yo no tengo una pistola, la verdad no, fuera de las pistolitas de mis hijos, that's it. Y entonces me dice, pues deberías, porque un día la vas a necesitar. Y yo lo único que le pude decir en ese momento fue, es que tenemos otras armas. Y él es un hombre que conoce de Dios. Le dije, tenemos armas espirituales y son poderosas en Dios. Me dice, no, bueno, también, me dice, también, ¿verdad? Pero cómprate tu arma. Y yo le dije, ¿tienes tus armas espirituales listas? Porque te aseguro que pueden más estas armas que las armas del hombre. Entonces le dije, gracias por tu consejo, yo también te aconsejo que tengas tus armas espirituales listas. Entonces, nuestra milicia, nosotros no somos personas que andamos haciendo revueltas en las calles, ¿verdad? Sí nos podemos manifestar si no estamos de acuerdo en algo, de hablar y decir, esto no estoy de acuerdo, no vamos a querer aprobar algunas cosas que están sucediendo, y tenemos que ser claros en eso, pero no andamos destruyendo ni atacando a las personas. Nosotros doblamos nuestras rodillas, nosotros declaramos la palabra, nosotros ayunamos, ¿verdad? Nosotros oramos. El día de hoy estamos hablando de alabanza, adoración y acciones proféticas. Y cuando hablamos de esto, cuando hablamos de acciones proféticas, de alabanza y adoración, a mí me encantan los ejemplos que tenemos en la Escritura, en la palabra de Dios, porque primero que nada te quiero decir, no son fábulas, ¿sí? No creas que cuando tú lees la Biblia, estás leyendo una fábula que te quiere dejar simplemente una idea. Yo te quiero llevar ahí a la Escritura, a Hechos 16, del 11 al 40, y no lo vamos a leer todo, yo voy a estar citando algunas porciones, ¿sí? Hechos 16 del 11 al 40, y léelo después, tranquilo, échatelo con un cafecito en la mañana que te levantes o antes de dormir, si tienes un tiempo para sentarte un rato después de que ya los niños se durmieron, éntrale aquí a Hechos 16, 11 al 40. Y tenemos la historia real de Pablo y de Silas o Silvano. Ellos andaban pues caminando, ¿verdad? Recorriendo, compartiendo en su ministerio, y de pronto llegó una persona con un espíritu de adivinación y empieza a decir, estos son los siervos del Altísimo. Pero empieza a hacerlo diario, como que empezó a hacerlo con un interés diferente realmente, ¿no? Como que quedando bien, hasta que llegó un momento en que Pablo dijo, oye, el espíritu que trae esta mujer no es el espíritu de Dios, es un espíritu de adivinación. Y entonces él le dijo, calla, sal fuera de ella. Y entonces ella se calla la boca y deja de andar adivinando, y los que la usaban para adivinar se enojan, porque ahora esta mujer ya no puede andar adivinando y dándoles ganancias a ellos. O sea, las cosas que son del ocultismo, las cosas que son contrarias a Dios, la adivinación, estas eran las cosas que esta mujer hacía, y cuando es libre, entonces sale este espíritu de ella, y estas personas se enojan, y entonces agarran a Pablo y a Silas y dicen, estos hombres andan alborotando y andan enseñando cosas que van en contra de nuestras costumbres, los romanos, y los metieron a la cárcel por alborotadores supuestamente, ¿no? Entonces los llevan a la cárcel, y si tú lees ahí, dice que los llevaron al calabozo, al lugar más profundo de esa cárcel, y que los pusieron en el cepo. Y el cepo es algo que te sujeta de una manera muy incómoda. Es decir, no solamente llegas a un calabozo, que nada más para que tengamos referencia, esos calabozos romanos eran lugares que estaban llenos de inmundicia.
estaban llenos de excremento, de orines, de humedad, de ratas, de cucarachas. Entonces no solamente era horrible, era aparte les pusieron un cepo donde no se podían mover. Y entonces el cepo sujetaba sus pies y sus manos en una posición incómoda. Y ellos estaban en una condición, naturalmente hablando, totalmente en desventaja, totalmente vulnerables. Y yo quiero pensar que pues en su naturaleza, ¿verdad? Como cualquiera de nosotros, tal vez con mucho asco, con mucho, tal vez ansiedad de esa situación, pero aquí la Escritura dice en el versículo 25, vete ahí, dice que estaban en esa situación terrible y a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En esa condición ellos podían estar en una situación de quejarse, decir: Señor, ¿cómo es posible que nosotros siendo tus siervos nos tienes aquí, Señor? No se vale, Señor, ¿no? ¿Verdad? Ellos en esa condición empezaron a adorar y alabar a Dios, y dice la Escritura que los presos alrededor, las tinieblas alrededor, oían estas alabanzas y estos cánticos a Dios. Y esto es un testimonio. Y yo creo que ellos no lo hacían solamente como decir: no, pues oye, es que nosotros somos cristianos, sino ellos decían: hay poder, tenemos armas, vamos a usarlas, vamos a usar estas armas. Ellos eran hombres llenos del Espíritu Santo y empezaron a cantar. Y ese clamor y esa oración y esa alabanza se empezó a escuchar. Y dice el 26, entonces de repente sobrevino un gran terremoto. Por eso ahorita que Judy me dijo está temblando, dije: no vaya a ser una acción profética aquí. Dice: vino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. La cárcel oscura, la cárcel sucia, la cárcel húmeda, la cárcel incómoda, la cárcel llena de presos se sacudía. Cuando tú y yo estamos en una situación de ataque, cuando tú eres atacado por el enemigo, tú no puedes tratar de pelear en tu carne, porque tú estás peleando una batalla espiritual. Y tenemos que entender cuando un ataque es espiritual. No puedes siempre pensar que tu esfuerzo es suficiente para salir del problema. Déjame decirte algo: el obstáculo más grande para el mover del Espíritu de Dios en tu vida y en mi vida, el obstáculo más grande para tu crecimiento espiritual y mi crecimiento espiritual es el sentido de autosuficiencia. ¿Escuchas eso? Y muchos de nosotros hemos sido educados, varones y mujeres, y mucho los varones y ahora las mujeres también más. Yo no necesito de nadie. No, yo no necesito de un esposo ni nada, y es más, ¿verdad? Y está este feminismo exacerbado y está este machismo también que se jacta de ser autosuficiente. Y eso produce una altivez de corazón, una soberbia, y dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios. Pero también dice la Escritura que Él no desecha a un corazón contrito y humillado. Entonces, Saulo, fíjate esto, y lo hemos hablado mucho, Pablo era un judío romano que tenía también conocimiento de la ley y podía ejercer muchas cosas de la ley. Haz de cuenta que era un abogadazo, así como el licenciado Cavazos. Tenía conocimiento y podía hacer muchas cosas legalmente. Él tenía medios, influencias. Pero esa noche y en ese momento él dijo: yo voy a usar mis armas espirituales porque este ataque es espiritual.
Entonces tú y yo tenemos que parar las antenas cuando alguna circunstancia en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu escuela, en tu corazón, es un ataque espiritual. Y hay gente que está en el proceso del patinadero, como digo yo, patinando en la misma situación por años, sin poder salir de ese problema, de esa atadura, de ese pecado, de esa circunstancia que te somete y no te suelta, te atormenta en tu mente, no sé qué sea, algún vicio, el miedo que te tiene atrapado o atrapada, tal vez ese sentido de autosuficiencia, que eres una persona tan ansiosa y tal vez tienes muchas habilidades, pero todo el día andas con el acelerador metido, como decimos, ¿verdad? Andas a 1000 revoluciones y no tienes un tiempo para dejar que el Espíritu de Dios se manifieste en esa obra, en esa situación que solo Él puede destruir, que Él solo puede neutralizar. Entonces tenemos que ponernos al alba, alertas, si tú y yo estamos perdiendo nuestro tiempo en una batalla natural cuando es espiritual. Entonces dice aquí que la cárcel se sacudía. Cuando tú y yo alabamos, el reino de las tinieblas huye. Lo que tú y yo hicimos, como siempre lo decimos en la mañana, aquí el domingo, lo que tú y yo hicimos hace rato de alabar, no es un preámbulo para que llegue la gente, no es cantar algo para que se oiga unas canciones, es hacer una guerra, es una batalla. Literalmente estamos guerreando espiritualmente, porque hoy es un día que muchas personas pueden oír, ya sea por las redes sociales o que pueden entrar por esta puerta, y el enemigo no quiere que esas personas reciban la verdad, que esas personas no reciban el evangelio y no conozcan que hay una buena noticia para ellos. Entonces, si tú y yo no empezamos a pelear desde temprano, pues el enemigo dice: qué chida estuvo tu reunión, qué bonito estuvo, qué bonito, pero nadie adoró, nadie realmente derramó su corazón, y pues síganle así, ¿no? Pero el Espíritu de Dios se mueve cuando tú y yo alabamos y el enemigo huye. Y dice aquí que en el versículo 26, la segunda parte dice: al instante se abrieron todas las puertas, subraya todas las puertas, y las cadenas de todos, subráyale, todos se soltaron. Hay cosas que solamente podemos pelear alabando al Señor, orando. Cuando tú haces eso, cuando tú alabas, los presos oyen. Hay gente que dice: no, pero me da pena, no me vayan a oír, ¿verdad? No sé dónde alabas, en tu casa, no, que no me oiga mi esposa, que no oiga mi esposo, mis hijos, mis suegros, mis primos. Déjame decirte, cuando tú alabas en espíritu y en verdad y alguien oye, se rompen las cadenas, se abren las puertas. Tiene un efecto y produce algo. Yo me acuerdo una vez, Betty, tú nos platicaste, ¿verdad? Cuando entraste a la casa y Judy estaba, pero como a ella le gusta, ¿verdad? Alabando al Señor, y Betty se quedó oyendo. Y algo pasó ese día. Y así sucede. ¿Mandé? Y Judy no sabía, ella simplemente estaba en su devocional, y pues en ese tiempo, para variar, Cristian nos estaba ayudando en la casa y Betty estaba ayudando ahí a supervisar, y en eso se rompieron cosas, el Señor hizo una obra y así funciona. Entonces, a veces inconscientemente el Señor está haciendo cosas que tú ni te imaginas, que está rompiendo el Señor. ¿Sí? Dice aquí que se despertó el carcelero en el versículo 27, y cuando vio las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada y se iba a matar. Déjame te digo algo aquí muy importante. El carcelero, el enemigo a veces usa personas para oprimirte. Y tú a veces traes la batalla contra la persona, contra el carcelero. Y dices: este carcelero, ¿qué le pasa? ¿Por qué me puso hasta acá adentro?
¿Por qué me está tratando así? Y aparte, ¿por qué me puso un cepo? No sé si sea un jefe en tu trabajo, ¿verdad? No sé si sea tu esposa o tu esposo en alguna situación que digas, oye, me trae. Y en lugar de resolver adorando y buscando a Dios, estás peleándote con el carcelero. O si es, no sé, una situación con una persona que te topaste y tuviste un problema y te está oprimiendo esa situación. Pero aquí dice que este carcelero, cuando se dio cuenta que se abrieron las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Cuando el poder de Dios se manifiesta en la vida de nosotros, produce algo en el corazón de las personas. Cuando ellos ven un testimonio, produce algo. Y muchas personas creen que ellos no son dignos. Y la letra de la palabra puede ser muy pesada para ellos y la letra mata. Dice que la espada de la palabra, ¿verdad? Bueno, la letra pesada sin el Espíritu Santo, dice, la letra mata. Y esas personas que no conocen la luz, que no conocen la verdad, cuando oyen la palabra la primera vez se sienten condenados. Porque no conocen a Dios, no conocen el carácter de Dios, no conocen a Cristo. Y a veces cuando tú y yo compartimos o hacemos algo así, ellos sienten como que no, esto es mucha luz. Y a veces se sienten condenados, dicen, no, esto me hace sentir que yo soy muy pecador y esto me mata. Pero aquí dice que este carcelero se iba a hacer daño, se iba a matar pensando que los presos habían huido. Hay gente que solamente sabe vivir para hacer cosas malas, para transar, porque ese fue el entorno donde crecieron, para robar, para molestar a alguien. Eso existe en el mundo, lo sabemos. ¿Sí? Pero dice que Pablo clamó a gran voz. Y este clamor es una intercesión, es una oración, es parte de la misma batalla que se está librando. No ha terminado la batalla, ya se abrieron las puertas, pero ahora hay que salvar a los que están condenados, a los que se sienten condenados. Dice que clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. Todos estamos aquí. Por eso en la iglesia nos reunimos y todos estamos aquí, y aquí puede entrar cualquier persona que venga y diga, Señor, yo te necesito. Y nosotros recibimos a las personas y les hablamos del amor de Cristo, del Evangelio, de la buena noticia que es que Él ya pagó el precio de lo que nosotros no podemos pagar y de nuestro pecado que es pesado de llevar, del pasado, de esa condenación que viene y te dice, acuérdate lo que hiciste, acuérdate, y te está haciendo un peso y un yugo. Pero aquí dice que cuando Pablo clamó y le dijo, oye, aquí estamos. O sea, se dio cuenta que esto no era de hombres. ¿Estás de acuerdo que un preso que se abren las puertas, qué hace? Patas, ¿para qué las quiero? ¡Pum! A correr. Este cuate dijo, esto es diferente, algo está pasando aquí. Y dice que encendió la luz, ¿verdad? Dice ahí, entonces, pidiendo luz. Él estaba en tinieblas y dice, necesito luz, necesito ver. Pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. ¿Cuál fue la actitud del carcelero? No fue, qué bueno, déjenme los vuelvo a poner en el cepo. No, pidió luz, se precipitó y se humilló. El carcelero puede haber dicho, qué bueno que están aquí todos. Se quieren escapar. Fácil, porque era su chamba y él con quién quería quedar bien, ¿verdad? Pero él dijo, ¿sabes qué? Necesito luz. Pidió la luz, se precipitó y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, no adorándolos a ellos, simplemente diciendo, ¿saben qué, señores? ¿Qué debo hacer? Se dio cuenta del poder, porque sabes que este carcelero oía a los loquitos cantar la alabanza a Dios y dijo, algo sucedió. Te estoy hablando de algo que sucedió en lo físico, pero en lo espiritual.
O sea, las dos cosas suceden, ¿sí? Esto sucedió a Pablo y a Silas. Se libró una batalla espiritual que trascendió en lo físico y en lo natural. Eso sucede, ¿sí? Las batallas espirituales trascienden en lo físico y en lo natural. Tienen un efecto en tu atmósfera y en la materia, ¿sí? Tienen un efecto en las cosas que para ti son tangibles en lo físico y que tú ves naturalmente. Así funciona. La batalla espiritual tiene un impacto. Lo que hizo Jesucristo al morir en la cruz fue vencer la guerra. Tú y yo estamos peleando batallas, pero la guerra ya está ganada. Pero hay que seguir peleando las batallas, ¿me entiendes? Una guerra está compuesta de muchas batallas. La buena noticia es que Cristo ya venció. Cristo resucitó. Esto no es un rollo, esto no es una idea, no es algo que decimos para sentir bonito y tener una esperanza que se oiga. Esto es la verdad. Y la escritura y aún los historiadores documentan que hubo un evento poderoso que partió la historia del mundo en dos. Los romanos querían encontrar el cuerpo de Cristo desesperadamente, porque decían, estos se nos van a sublevar, pero Cristo no hizo la obra como los romanos pensaban. El plan era eterno y es poderoso. Y sí, Cristo va a regresar un día, va a descender y se va a presentar físicamente y va a llevar consigo a la iglesia y también va a someter a sus enemigos. Sí va a pasar eso. Pero mientras tanto tú y yo continuamos guerreando y tenemos esta herramienta de la alabanza, ¿sí? De la palabra de Dios. Dice la escritura que la espada, la vara justiciera de Dios se hace con pandero, con címbalos, con cuerdas. Así dice. O sea, cuando tú alabas al Señor está sucediendo algo. Nosotros les hemos platicado algunas historias que nosotros vivimos en lo personal, pero hemos visto muchos eventos donde no teníamos nada que hacer en situaciones de desventaja, tanto un tema legal con una propiedad, la compra de la propiedad de amistad, un día antes en una incertidumbre muy grande, un día antes de que cerramos el acuerdo de la primer propiedad, hubo una batalla y a mí Judy me dijo, vete a hacer guerra. Y yo me salí en el carro y empecé a orar y empecé a alabar y estuvimos a punto de cometer un error. Estuvimos a punto de cometer un error porque el lugar que Dios tenía era otro. Y estábamos así de adquirir. Se recuerdan que les platicaba, se veía muy bien a los ojos. Pero Dios tenía un plan diferente y Él lo reveló claramente, claramente. Pero hubo una guerra, hubo una batalla. Batalla fuerte y yo me puse a alabar a Dios, a orar en el espíritu, a orar en el entendimiento. Y al otro día, tempranito, porque hubo mucha batalla toda esa noche, en la mañana Dios me dio la respuesta y se la compartí a los varones esa mañana. Y cuando a algunos les dije, oye, ¿qué crees? Ya no vamos a hacer esa operación. ¿De veras? ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues lo que Dios nos mande. Y el Señor ya tenía el plan completo. Ya lo tenía y ya tenía la victoria. Entonces, sucede. Hemos tenido situaciones con personas complicadas y el Señor ha hecho algo poderoso, ¿verdad? De que transforme el corazón y simplemente cambia la circunstancia. En esta situación nosotros teníamos un problema muy fuerte con un predio de 10 años emproblemado en México y la historia larga, corta es, estábamos ahí, estaban muy candentes las conversaciones, yo estaba muy enojado, yo ya estaba con el apellido así, ¿verdad? Y entonces me dijo Judy, vamos a alabar al Señor. Tuvimos un break para ir a comer, estábamos ya toda la mañana tratando de llegar a un acuerdo, no llegábamos, empezaron a subir ahí un poquito los niveles de emoción. Entonces nos fuimos a comer y de regreso empezamos a orar y a alabar y empezamos a hacer guerra espiritual. Y cuando nos sentamos de regreso, está bien. Todo lo que me dijiste, está bien, está bien, está bien. Órale, ya, órale, órale. Todo. Cuando Judy y yo salimos de ese lugar,
después de estar en mucha tensión, llegamos como a las 9:30 de la mañana, salimos como a las 5 de la tarde. La volteé a ver y le dije, mi amor, todo lo que pedimos se otorgó. Todo. Y fue un cambio completo después del mediodía, después de que peleamos en alabanza y en adoración. Entonces, yo no te estoy hablando de algo que no hayamos vivido. Y la Escritura es fiel, ¿verdad? Bastaría esta palabra para que tú digas, esta palabra es fiel, ¿sí? Entonces, déjame decirte, esto tocó el corazón aún de estas personas con las que tuvimos el problema. La persona con la que tuvimos el problema recibió a Cristo, lo recibió. O sea, fue un milagro como el carcelero fue hecho libre, ¿sí? Y fíjate lo que dice aquí, dice en el versículo 31, ¿verdad? Él preguntó, ¿cómo puedo ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, a todos. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Así nos ha pasado a nosotros. Este testimonio que te doy, nos pusieron la mesa, nos dieron todo lo que habíamos pedido y aparte se fueron contentos, recibieron a Cristo. O sea, la bendición completa, increíble. Humanamente estaba ya mala la situación y yo le decía a Judy, no sé cómo va a salir, pero tomamos la decisión de hacer guerra espiritual, de usar las armas que Dios nos ha dicho que están y alabamos y oramos y clamamos y no le pedimos más al Señor, nada más le dijimos, Señor, toma el control, te alabamos, te exaltamos, tú eres rey, tú eres el dueño de todas las cosas, solo tú eres digno de alabanza, tú eres magnífico, Señor, nuestra vida te pertenece, pura adoración y alabanza, ya no más pedir, porque a veces nos clavamos en Señor, por favor, Señor, 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 ¿no? Como mis hijos cuando quieren algo, y yo creo que a veces el Señor dice, oye, estás tan enfocado en tu afán y pides y no recibes porque no sabes pedir. Tenemos que adorarlo a Él. Esta es una noticia increíble y tenemos situaciones en nuestra vida que a veces nos estorban tanto y sobre todo si tenemos este sentido de autosuficiencia que no podemos doblar las rodillas y humillarnos y decirle, Señor, me rindo, Señor. Ya me acabé el estómago, Señor. Ya me acabé el hígado, Señor. Ya no puedo con esta situación. Yo creo que no tenemos que llegar a ese punto. Tenemos que usar las armas de nuestra milicia, ¿sí? Y hay acciones proféticas también que tú puedes hacer, ¿verdad? Hay situaciones que a lo mejor el Espíritu Santo te dice, ¿sabes qué? Una vez mi esposa y yo estábamos allá en Monterrey, en los tiempos en los que estábamos acoplándonos en nuestro matrimonio y teníamos problemas, como todos ustedes saben, ¿verdad? Saben que los problemas del matrimonio llegan. Y estábamos ahí, pero los dos sabíamos que esto era espiritual, que mi bronca no era con ella ni de ella conmigo. El enemigo quería destruir nuestra familia. Tenía un plan que iba más allá de mi orgullito y de su orgullito. Y entonces nos reunimos para platicar y dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que humillarnos y vamos a humillarnos delante de Dios. Y entonces Judy, ¿sabes qué, mijo? Siento que tenemos que rompernos. Tenemos que rompernos nosotros, este orgullo, esta altivez, esta autosuficiencia, porque viene esta competencia, ¿no? Entre hombre y mujer. No, pues yo también gano mi lana, ¿y qué onda? ¿No? Cosas así, digo, sucede. Y a veces nos olvida, ¿verdad? Que el enemigo es el que viene a meter esto. Entonces agarramos una vasija de barro y nos pusimos a orar y la rompimos juntos, la arrojamos al piso y se hizo pedazos.
Y esa es una acción profética. Nosotros dijimos, Señor, así como se rompió esta vasija, rompe nuestro corazón para que no haya una altivez que estorbe que tú trabajes en nosotros. Y no te voy a decir que se acabaron las broncas, pero el Señor nos ha llevado siempre de victoria en victoria, nos ha unido tanto, el amor que hay entre nosotros crece cada día más. Y yo siempre le digo, mi amor, ¿a poco no se está poniendo mejor cada día? Se pone mejor, neta. Se pone mejor. Pero ya no peleamos nosotros en nuestro entender, en nuestro pensar. A veces tú quieres hacer algo. A veces tienes una batalla con tus hijos y piensas que darles todo, eso te va a ayudar a ganar la batalla. No sé si te ha pasado. No, si yo les doy, se me hace que les va a caer el 20, van a decir, qué bueno es mi papá, qué bueno es mi mamá. Se me hace que me van a hacer caso. Y se los acabas de dar y ya les valió gorro, ya no te están haciendo caso. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado. A mí me encanta la historia de Josafat. Cuando puedas, léela en Segunda de Crónicas 20 del 1 al 30. Léela con lo que vas a leer aquí en Hechos 16 del 11 al 40. Lee la historia de la victoria sobre Amón y Moab de Josafat. En el versículo 2 ahí, si tú lo lees, de Segunda de Crónicas 20, dice que llegaron a avisarle a Josafat y le dijeron, oye, viene contra ti una gran multitud del otro lado del mar. A veces el problema es enorme, de verdad enorme, de cualquier índole de problema, es enorme. Y él estaba, Josafat, escuchando que venía la bronca grande. Y venían del otro del mar, del lado del mar y de Siria. Dice, entonces él tuvo temor. Es normal, nos da miedo. Te asusta ver el acecho del enemigo porque sabes que no está jugando, quiere venir a hacerte garras igual que a mí, ¿sí? Pero fíjate lo que hizo Josafat, un rey guerrero. Josafat, un rey, un hombre de autoridad, dice que se humilló para consultar a Dios. Se humilló. Lo primero que hizo fue, Señor, me voy a humillar. Hizo pregonar ayuno en todo Judá. Luego vete al 14. Dice que ahí estaba Jaziel, hijo de Zacarías, ¿sí? Y vino sobre él el Espíritu del Señor en medio de la reunión. El Espíritu de Dios se está moviendo como en el principio, en el Génesis, sobre la faz del abismo. De ese problema, de ese caos, viene el Espíritu de Dios y está, ¿a qué hora me dejas? ¿A qué hora me das chance? ¿A qué hora me vas a dar chance? Y el Espíritu de Dios se mueve sobre el caos y está ahí. Y está ahí, se está moviendo y tú tienes que entender que Él está listo para entrar en acción. Listo para entrar en acción. Dice que entonces vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión, en medio de la reunión. El Espíritu de Dios está aquí. Desde que estamos adorándole y alabándole, el Espíritu de Dios vino y está aquí y le dijo, oigan todo Judá, vosotros moradores de Jerusalén y tú Josafat, el rey, todos, todo el pueblo. ¿Sí? Jehová os dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Cuando yo veo batallas, el Señor ve la victoria. Cuando yo veo montañas, Él las puede mover. Cuando yo veo cenizas, Él mira la belleza. Cuando tú ves la cruz, Él ve la resurrección. O sea, la perspectiva de Dios es otra. Dice en el 17, no hay para qué pelees tú en este caso. Detente, estate quieto, deja de estar tratando de hacer todo en tus fuerzas. No te estoy diciendo que no hagas tu parte, pero cuando Dios y cuando tú sabes que esto es un tema espiritual, detente y deja de hacer lo mismo que has estado haciendo por años, meses o semanas, lo que sea, y estés patinando en ese ciclo. Deja que Dios pelee, pero ponte a hacer guerra espiritual. Empieza a alabar.
Josafat se inclinó su rostro, dice en el 18, a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante del Señor y adoraron al Señor. Josafat en el versículo 20 les dice: creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en el Señor nuestro Dios y estaréis seguros. Esto es fe. Si tú quieres hacer guerra espiritual sin fe, no va a servir de nada. Tienes que creer en el Señor. Él tiene poder, que Él es poderoso para destruir fortalezas. Si puedes saberte la Biblia, puedes entender la palabra, pero si tu fe no está viva, se queda en letra, logos. No hay revelación, no hay rema. Entonces dice en el 21, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen al Señor, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada. ¿Sí? Y decían: glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. ¿Y sabes qué pasó? Se confundieron los enemigos y se empezaron a matar unos contra otros. Eso es lo que pasó si tú le sigues leyendo. Se confundieron y se mataron. Los dos pueblos que venían persiguiéndolos se confundieron y se hicieron pedazos. Y luego ellos llegaron ahí y entre los cadáveres estaban todos los tesoros. Todo estaba ahí. Ellos realmente ya no tuvieron que hacer nada más que decir: pues aquí está la bendición. Entonces tú y yo necesitamos hacer guerra espiritual. Tú y yo podemos hacer un acto profético. No te digo que hagas cosas que se te ocurran, que si el Espíritu Santo te habla, porque hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? No quiero que digan: no, pues es que ahorita voy a ir a matar un borreguito y ahorita lo voy a hacer un holocausto. O sea, no digo eso, el Señor no quiere sacrificios, ¿verdad? Lo que Él quiere es corazones arrepentidos. Pero si un día el Señor te muestra algo, tienes que romper algo, destruir algo, tirar algo, no sé. Yo hace muchos años vendí un carro que era como un ídolo para mí. Hace muchos años lo vendí. Y dije: váyase de aquí. Era un ídolo. Ay, no lo manejen porque me lo van a rayar, me lo van a chocar. Y mi esposita preciosa me decía: mi amor, es que le dio un llegue al carro. Y yo: no te preocupes, mi vida, ahí acá adentro, ¿no? Es que ya le pegué un rin, mi amor, ya reventé la llanta. Dije: mira, vamos a sacar el ídolo de aquí. Era demasiado. Es una acción profética, lo eché fuera. Entonces el Señor te va a hablar a ti cómo necesitas hacerlo. ¿Sí? ¿Cómo necesitas hacerlo? ¿Qué le tienes que entregar al Señor? Y esa batalla es victoriosa. El Señor ya te la dio y Él no va a dejar que seas avergonzado. Déjame terminar con algo muy importante. La adoración y la alabanza también se manifiesta en el dar. ¿Sí? O sea, tú haces guerra dando, bendiciendo a alguien. Si tú no acostumbras diezmar, ofrendar, bendecir a alguien, déjame decirte, es un arma espiritual. El reino de los cielos, la economía de Dios funciona en base a dar. Eso es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él nunca ha ido de más a menos. Siempre de donde nos estábamos en nuestra condición, vino a darnos todo. Tu trabajo te lo dio Dios, tu negocio, tu vida. Y dice Malaquías 3:10 al 12, dice: traigan todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Y quiero comentar esto, porque esto es una herramienta de bendición, es una arma espiritual. Tú bendices y Dios te bendice. Es la forma en la que Dios trabaja. Dios te da a ti
para que tú puedas bendecir más a otros. Si Dios te da y tú retienes la bendición, se cierra la llave de la bendición, porque Dios no te dio para acumular. Dios te dio para dar. Y dice aquí, traed todos los diezmos, dice, probadme ahora en esto. Yo creo que a todos Dios nos ha retado en esta parte de nuestra vida. Yo creo que a todos nos ha retado. Y yo sé que muchos de nosotros hemos tenido situaciones, tú haces tu budget de la semana o del mes, ¿no? Y lo último que pones, ¿qué es? ¿Tu diezmo? ¿O tu ofrenda? Fíjate que a veces nosotros le hacemos las cuentas a Dios, pero Dios dice, ¿sabes qué? Yo te voy a proveer todo, yo ya te di todo, dame lo que es mío. Y esto es algo, no es para los hombres, es para Él, es para Él. Y aquí Malaquías dice que el Señor de los ejércitos abrirá las ventanas de los cielos. Y fíjate cómo habla de el Señor de los ejércitos, porque esto es guerra. El Dios del dinero, el Dios del agarre, ¿verdad? Del no dar, está desatado el día de hoy, del acumulamiento, ¿verdad? Pero ahí dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Si tú has batallado en tu economía, en tus finanzas, y no has probado el dar, aunque tengas la necesidad, como dice aquí, prueba al Señor ahora en esto, y Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde, y va a reprender al devorador. Que no se te descomponga el carro, que no se te descomponga la lavadora, que no se tarden en pagarte los clientes, no sé. Todo lo que tiene que ver con el devorador, tu familia, ¿verdad? Tus hijos, que no se te enfermen tus hijos. O sea, viene una bendición completa de todo eso. Y este es un regalo de Dios, esta es una bendición de Dios. Dice, reprenderá al devorador, no se destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor otra vez, de los ejércitos, porque estamos en guerra. Y créeme, cuando tú das, cuando tú le das al Señor, no por necesidad ni con tristeza, el Señor te bendice y aparte bendice a otros, y el Señor produce, porque esa es la naturaleza de Dios. Producir, crear, abundar. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor. Tenemos muchos ejemplos, pero algo que el padre de la fe, Abraham, el primero que creyó en la resurrección fue Abraham, cuando él llevó a su hijo Isaac y lo ofreció, porque Dios se lo pidió. Y la gente que no conoce la palabra dice, no hombre, es que la Biblia, que el libro tan terrible porque llevaba a su hijo. ¿Cómo puede decir que inculquen esto a las personas? Este hombre que tuvo su hijo a una edad muy avanzada, que sabía que era una promesa de Dios cumplida. Cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo, se lo entrega, pero él sabía que Dios tenía la capacidad de resucitar a su hijo. Este hombre que fue capaz de hacer eso y que Dios le dijo, detente, no le hagas daño al niño porque yo ya vi tu corazón. Este hombre, tiempo atrás, cuando rescató a su sobrino Lot de Sodoma y de Gomorra, vino Melquisedec, que es una figura de Cristo, que dice que es el sacerdote que no tiene ni principio de días ni final del día, sin genealogía. Dice que es el que traía pan y vino, como Jesucristo cuando antes de darse en la cruz por nosotros trajo el pan y lo partió, y el vino es una teofanía, hablando de Cristo, era una acción. Y entonces él ve a Melquisedec y ¿sabes qué hizo? Cuando lo vio, le dio los diezmos y las ofrendas. O sea, Abraham, el padre de la fe, mostró su fe en todo esto y tuvo victoria. Entonces, tú y yo tenemos el poder de la palabra, la evidencia de cómo Dios trabaja para poder pelear también ese opresor en tus finanzas.
También ese opresor que quiere que tengas necesidades y que te endrogues y que te, como dicen, te endeudes, ¿verdad? El Señor dice, ¿sabes qué? No te endeudes con el mundo. Dame a mí y yo te voy a dar. Esto es un principio y tú y yo tenemos que usar esta arma. Tenemos que hacerlo. La ventaja que Dios nos da siempre es que Él no hace esto como una obligación. Esto Él lo habla al corazón y te dice, pruébame, hijo, pruébame. Y entonces Él hace más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Alabanza, adoración que incluye el dar, acciones proféticas, están al alcance de tu mano. Yo quiero terminar con una oración.